capellán mayor de esta universidad y que además asiste en representación y como por delegación del señor rector mayor, del rector de la universidad. También nos honran con su presencia, queridísimas para la mayor parte de todos nosotros, para todos los que las conocemos, de las hermanas de la Casa Cuna Santa Isabel. Está la superiora, la hermana Margarita, Sor Aurora y Sor Pilar. Bienvenidas. Bienvenidas. Está el Padre Óscar, de los Cooperadores de la Verdad. Muchas gracias por venir. Y mucha más gente que nos conocemos, que participamos en actividades en torno a la defensa de la vida, al cuidado de la vida en esta diócesis. Bienvenidos a todos y a todas. Os presento la mesa, los miembros de la mesa, y os digo al mismo tiempo en qué va a consistir el trabajo. Es muy sencillo. En primer lugar, os presento al ilustrísimo y reverendísimo don Juan Andrés Talens. Es como debo decirlo, debo expresar. Es así. Ya sé que para todos nosotros es don Juan Andrés. E incluso en privado, Juan Andrés. Sin don. Un hermano y un padre. Doctor en Sagrada Teología en la especialidad de Matrimonio y Familia. Profesor de esta casa de la Universidad Católica de Valencia y decano de la sección española del Instituto Pedagógico Pontificio, según como queráis, San Juan Pablo II. Juan Pablo II. Y es también el director del Secretariado para la Defensa de la Vida de esta archidiócesis. Y además, párroco para felicidad y alegría de sus feligreses, párroco de San Miguel y San Sebastián. Allá. Bien, él nos dirigirá una oración y empezaremos con una oración. Lo mío es un postizo, pero es necesario. A continuación intervendrá don Roger Bichet, que está a su izquierda, que también conocéis la mayoría de vosotros. Es maestro, es licenciado en Ciencias de la Educación y es el representante de en Valencia, la diócesis de Valencia, de la Asociación Pública de Fieles Speyman. Sabéis que está extendida en la mayoría de diócesis de España. Gracias. Intervendrá en tercer lugar doña Maricarmen Cortell de Aroqui, licenciada en Psicología, máster en Mediación Familiar, máster en Matrimonio y Familia, ambos por el Instituto Juan Pablo II, y responsable diocesana del proyecto Raquel en Madrid. Por último, llevando por supuesto la parte más importante, la que todos ansiamos y deseamos escuchar, la presidenta nacional de Speymater, doña María José Mansilla, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, miembro certificado del Consejo Europeo de Coaching and Mentoring. Yo, lo del inglés mío es, pues, ya sabéis, yo estudié francés, es mucho más humano. Y de la Asociación Internacional de Coaching Pastoral y fundadora y presidenta de Speymater y Diálogo. Reíros porque es lo mejor. Lo mejor es afrontar la vida con buen humor, que la sonrisa es lo más propio del ser humano, un don de Dios, así que lo pasemos bien y que a partir de aquí, los que todavía no estemos implicados en ello, que el Señor nos conceda servir a la Iglesia defendiendo la vida. ¡Qué buena falta! Con vosotros nos ponemos en pie y hacemos una oración. No es una oración cualquiera, creo que es justo que invitemos a la que es Speymater. Hemos tenido en Valencia ahora un fin de semana extraordinariamente mariano, que hemos disfrutado, y es justo que también invoquemos a ella con las palabras de otro santo, San Juan Pablo II, que compuso esta oración dedicada a María Aurora del Mundo Nuevo. Voy a recitar el nombre de todos. Oh María, Aurora del Mundo Nuevo, Madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia
o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Nos sentamos. Valencia, pionera en acoger y hace años la primera institución dedicada a estudios interdisciplinares sobre el matrimonio y la familia en España, como fruto del celo pastoral del entonces delegado de Pastoral Familiar, don Juan Antonio Reig Pla, conocido bastante por este público aquí presente, es esta tarde de nuevo pionera al acoger la presentación de un nuevo proyecto de la Asociación Pública de Fieles Spei Mater. El proyecto CUMI, que hoy se nos va a presentar, nos presenta la presidenta y fundadora de Spei Mater, nuestra queridísima y admirada María José Mansilla, cuyo blog os recomiendo, una bloguera muy buena. No por casualidad es presentado aquí en Valencia. En realidad, como después Mari Carmen Contell y la misma María José os contarán, este proyecto está relacionado en su origen con la labor desarrollada por el proyecto Raquel, que ya lleva un cierto recorrido. Ellos nos lo dirán mejor. Yo os presento ahora un caso real. Padre, tengo un gran problema con el sexo desordenado. Yo empecé con actos impuros, masturbación, a los 13 años. A los pocos años empecé también con la pornografía, porque lo anterior siempre me dejaba una gran tristeza. Como 5 años más tarde, ya lo hacía todos los días, y a veces más de una vez por día. Ahora tengo 27 y no puedo parar. Ya intenté una y otra vez, pero no puedo, porque es más fuerte que yo. Rezo, pero cuando llega la tentación caigo siempre. Esto no se mejoró ni cuando me puse de novio. Al principio era fiel a mi novia, y todavía lo soy, pero cada vez me cuesta más. ¿Cree usted que cuando me case desaparecerá? Le pido que me oriente y ayude. Ante todo, se contesta a esta pregunta, debo decir que la persona que hace esta consulta está encarando el problema desde un ángulo equivocado. Su problema no es solo moral o espiritual, aunque también, sino psicológico y hasta cierto punto físico. No digo que la persona no tenga responsabilidad moral de su situación, pero probablemente sus primeros actos eran libres, pero ahora incluso ha quedado comprometida su misma libertad. De hecho, sufre una adicción sexual. Y si quiere sanar, es sumamente importante que tome conciencia de que su problema supera ya el problema del vicio y del pecado, pasando al campo de la enfermedad. En cuanto a la última pregunta que me hace, no solo no creo que desaparezca con el matrimonio, sino que le aseguro que el matrimonio por sí mismo no soluciona ningún problema adictivo. Al contrario, este problema suele llevar a dificultades matrimoniales e incluso al fracaso matrimonial. Estamos muy acostumbrados a aceptar como adicciones algunos fenómenos como la dependencia del alcohol o de las drogas, pero hay otras adicciones tal vez menos confesadas y menos reconocidas por nuestra sociedad, pero no menos reales, como la adicción al juego, a la compra, al trabajo y sobre todo la adicción al sexo, que cada vez se extiende más. Esta problemática ya ha sido afrontada desde el Instituto Juan Pablo II aquí en Valencia. Desde el curso 2022-23 estamos impartiendo en colaboración con el Grupo de Investigación de la Universidad Católica Adolescencia, Adicción y Desarrollo el Diploma de Experto en Prevención, Detección y Acompañamiento de la Adicción a la Pornografía, un título propio de la UCV de 12 créditos, donde se proporciona estrategias para atender a las personas afectadas por adicción a la pornografía en el mundo digital, especialmente a niños y adolescentes. Pero hoy tenemos el regalo de recibir un nuevo proyecto cargado de esperanza, de la mano de la Madre de la Esperanza. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca, sin agua. En el año 2012, Benedicto XVI comentaba este versículo bíblico: la sed del alma,
y el anhelo de la carne de los que habla el salmista no se pueden eliminar. Así el hombre, sin saberlo, ve en busca del infinito, pero en direcciones equivocadas, en la droga, en una sexualidad vivida de modo desordenado, en las tecnologías totalizadoras, en el éxito a cualquier precio, incluso en formas engañosas de religiosidad. Y más recientemente el Papa Francisco nos exhorta: sería un grave engaño pensar que una sociedad en la que el consumo anómalo de sexo en la red se extiende entre los adultos será capaz de proteger eficazmente a los menores. El problema está planteado. Atendamos a la propuesta lanzada hoy por el proyecto nuevo de Spey Mater. Bueno, como representante de Spey Mater en la diócesis, estoy responsabilizado de coordinar todas las actividades de los proyectos, de los 3 proyectos que tenemos: Proyecto Ángel, Proyecto Raquel y Proyecto Parroquias por la Vida. Bueno, os voy a explicar un poco cómo vivimos esto en el grupo de personas comprometidos en estos proyectos y en la experiencia que hemos tenido. Ya han pasado 8 años desde que un grupo de católicos empeñados en la defensa de la vida descubrimos esta perla escondida que es Spey Mater. En esta asociación pública de fieles encontramos la respuesta a nuestras inquietudes y vocación: defender la vida desde la Iglesia. Con el apoyo de don Juan Andrés, entonces delegado de Familia y Vida, y del Foro Diocesano de Laicos, trajimos a María José Mansilla y el padre Jesús Chavarría para que nos dieran el impulso inicial en ese camino. Se organizó una charla de presentación de Spey Mater titulada El Proyecto Raquel, un gesto para el año de la misericordia, que se llevó a cabo el 19 de febrero de 2016 en esta misma sala. La UCV la sentimos como nuestra casa. En ella siempre hemos encontrado acogida y apoyo. Desde aquel día se puso en marcha la rueda del desarrollo de los 3 proyectos de Spey Mater, con las respectivas capacitaciones y actividades de formación. Spey Mater nos ha confirmado en nuestra vocación, a los que participamos de esta misión, de este ministerio. Sabemos que estamos llamados a colaborar en una obra cuyo artífice es Jesucristo. Lo que nos corresponde a todos los hermanos y hermanas que estamos comprometidos en los proyectos es hacer lo posible por no entorpecer la acción del Espíritu de Jesucristo, ser fieles a Él y morir a nosotros mismos. Spey Mater es una escuela de espiritualidad. No podemos bajar la guardia. Nos es necesario ser constantes en la vida sacramental, de oración y de penitencia. Para poder servir a la Iglesia y a nuestros hermanos, hemos de cultivar las 3 virtudes teologales. La fe, porque si no tenemos confianza en el Señor, en que el Señor está ahí detrás y está actuando, no vamos a ninguna parte. La esperanza, sabemos que el Señor va a responder, que el Señor va a ayudar a las personas a las que vamos a atender, y que el Señor quiere a la salvación eterna de esas personas. Y la caridad, porque tenemos que encarnar la caridad de Jesucristo. El amor, el origen de la caridad viene de Dios, y es necesario que seamos un canal de esa caridad, si no, ¿a dónde vamos? Sin ellas nuestros esfuerzos serían infructuosos y nos hubiéramos cansado pronto. Nuestra entrega está motivada por la necesidad que descubrimos en las víctimas de la cultura de la muerte. Ellas, las víctimas, hombres y mujeres, necesitan experimentar el amor de Cristo, escuchar su palabra y confiar en Él cuando les dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Tienen que conocer que Cristo está vivo y les ama hasta el extremo de derramar la última gota de su sangre por ellos. Hoy
Él sigue su misión por medio de la Iglesia, que es la que nos envía a servirles. Estamos enviados por la Iglesia, si no, no podemos ir a ninguna parte. Por nosotros no somos nadie para acercarnos a los que nos necesitan. Igual que San Pedro dio testimonio diciendo de Jesucristo, pasó haciendo el bien y sanando a los que estaban bajo el poder del diablo. Podemos decir nosotros, ahora pasa junto a nosotros, haciendo el bien y sanando a los que están bajo el poder del diablo. Lo vemos ante nosotros, somos testigos. Qué gran alegría, ¿verdad, hermanos? Tener hoy aquí a María José y al Padre Jesús. ¡Qué dicha! Que sea en Valencia donde el proyecto CUMI vea la luz pública. Damos gracias por el proyecto que tan útil será para muchos que tienen destruidas sus vidas, a quien nadie les ilumina lo que pasa en sus vidas y se conforman a vivir sin esperanza. Que María, Madre de la Esperanza, Madre de los inocentes y desamparados, ponga bajo su protección el proyecto CUMI. Así sea. Buenas tardes. Yo soy Mari Carmen Contell, que a día de hoy, junto con mi esposo Vicente Codoñer, somos los responsables del proyecto Raquel aquí en Valencia. Bueno, y en primer lugar quiero empezar agradeciendo a María José Mansilla que haya tenido a bien el hacer esta presentación de este proyecto tan necesario aquí en Valencia, porque podrías haberlo hecho en cualquier parte de España y gracias a Dios están siendo aquí. Vamos a ver si esto es así ahora en septiembre, si Dios quiere, será la capacitación de este proyecto, con lo cual aparecerá ya aquí un grupo de personas para trabajar el proyecto CUMI, que es sobre las heridas sexuales, personas que sufren heridas sexuales en la sexualidad. Entonces, la Asociación Católica Spey Mater constará de 4 proyectos. 3 proyectos que es para el acompañamiento de personas, que es el proyecto Raquel, para acompañar a las personas que han sufrido un aborto, el proyecto Ángel, para acompañar a las personas que están embarazadas y tienen un embarazo imprevisto y que en principio no lo quieren, lo rechazan, y el proyecto CUMI, para las personas que están heridas en la sexualidad. Y luego Parroquias por la Vida, que es el otro proyecto fundamental, porque es tan necesario que haya parroquias donde se rece por la vida, donde se forme en este sentido a las personas. Es muy importante y en Valencia la verdad es que hay muchas parroquias. Bueno, desde mi experiencia en el proyecto Raquel, yo he venido viendo a personas que estaban muy heridas por haber sufrido un aborto, personas que habían pasado a través de procesos de terapia, con psicólogos, muchas medicándose también por el psiquiatra, muchas personas que habían sufrido tantísimo, personas que estaban ya, hasta incluso que me decían que cansaban a los sacerdotes por todas las veces y tantas veces que se habían confesado y que seguían igual. Me acuerdo de una persona que me decía, ¿tú crees que yo tengo solución? Espera, voy a beber porque al hablar se me seca la boca. Y yo les decía, claro que sí, claro que tiene solución. Y he visto verdaderos milagros. Hemos visto, porque aquí hay personas que están ya con nosotros en el proyecto Raquel y que están también interesadas en hacer el proyecto CUMI. Verdaderos milagros. Hemos visto personas que estaban sufriendo a veces depresiones, trastornos del sueño, tantos trastornos psicológicos. Y resulta que trabajando no lo que es el plano superior de los síntomas, que eso es lo que trabaja la psicología, sino trabajando el corazón de la persona, trabajando la raíz de su sufrimiento, que es la herida espiritual. Hemos visto tantas sanaciones de tantas personas que les ha cambiado la vida, ¿no? Por eso yo también quiero hacer en esta tarde presente aquí que la ciencia actual, la psicología actual, trabaja lo que son los síntomas,
Si tienes ansiedad, trabaja la ansiedad. Si tienes depresión, te trabaja la depresión. Trastornos del sueño, de la alimentación, trastornos de pánico, lo que sea. ¿Qué pasa? Que las personas mejoran un poquito, pero vuelven a recaer una y otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque la raíz de su problema no es a nivel psicológico, sino que está a nivel espiritual. Y es tan importante. Y esto es lo que hacemos en Spey Mater por la misericordia de Dios, que trabajamos la raíz del problema, la causa del problema. Con lo cual, ¿cuántas veces he visto personas que sufrían ansiedad, trastornos de pánico, ataques de pánico, trastornos de ansiedad, y se han sanado? Es que se han sanado trabajando la causa, la raíz del problema. Por eso es tan importante esto. Y esto lo abordamos en Spey Mater, gracias a Dios. En Spey Mater hacemos un acompañamiento espiritual, porque el protagonista de Spey Mater es Dios. Solo Dios sana, solo Él. Es verdad que vale. Entonces, ¿por qué una persona se ha confesado tantas veces y no sana? Porque necesita un proceso, necesita un acompañamiento largo, quizá, depende de la persona. Pero este acompañamiento es un acompañamiento que trabaja el corazón de la persona. Y trabajando el corazón de la persona sana. Entonces, el protagonista es Dios. Nosotros, las personas que hacemos estos acompañamientos, somos sus instrumentos. Yo soy psicóloga, pero de verdad que si estoy aquí en Spey Mater es justamente por esto, porque yo a lo que me siento llamada por Dios es a hacer esta misión. Me siento un instrumento en manos de Dios. Y muchas veces muy pobre, y que cuántas veces me equivoco, muchas, pero esto no me importa, porque aquí lo importante para mí es Dios. Y lo importante para mí es que yo soy su instrumento, si no, no estaría aquí. Un instrumento pobre, muchas veces inútil, pero aquí estoy por su misericordia. Y luego, la otra cosa, el protagonista es Dios, nosotros somos sus instrumentos. Y la persona a la que acompañamos es para nosotros tierra sagrada. Es tierra sagrada. Es decir, es alguien que está sufriendo, una persona a la que voy a acompañar con todo el cariño del mundo para llevarle un tesoro que llevo en mis manos y acompañarla a lo largo de este proceso para que este tesoro se haga carne en ella y el Señor la sane. Yo así lo espero y con esta certeza en mi corazón, yo me meto en la refriega, me meto donde sea, en el proyecto Raquel, en el proyecto Kumi y donde Dios me envíe. Porque la misión del proyecto Raquel es ser la mano de la misericordia de Dios. ¿Para qué? Pues para acompañar a las personas que han sufrido un aborto, descender al infierno de la persona que ha sufrido un aborto en el proyecto Raquel, descender al infierno de la persona que ha sufrido un abuso sexual en el proyecto Kumi, descender al infierno de la persona que está viviendo con una sexualidad desordenada, que no sabe salir de ahí, no puede, descendiendo a ese infierno para sacarla de ahí. Y bueno, yo llevo tiempo ya insistiendo a María José Mansilla que venga y no voy a detenerme ya más, solamente quería hacer esta pequeña presentación dándole gracias y esperando pues que el Señor pronto, a través de ti, María José, nos venga la capacitación. Bueno, a mí me toca ya la última y han sido muy breves. Yo siento deciros que no voy a ser breve. El micrófono, que no lo he encendido. Voy. Yo no voy a ser breve, lo siento, pero creo que hay bastantes cosas que explicar porque creo que el planteamiento que nosotros hacemos en el proyecto Kumi, creo que lo ha explicado muy bien Mari Carmen, cuál es nuestra manera de actuar en todos los proyectos de Spey Mater, ¿no? Desde esta visión de la persona, de no tratar los síntomas, sino el dolor y la herida espiritual de cada una de las personas y, sobre todo, que también viene de nuestra experiencia. Bueno, pues vamos allá. Voy a hablar de estas 5 cosas. Primero, ¿por qué hay tanta gente herida por la sexualidad? ¿De dónde vienen estos lodos, ¿no? De aquellos polvos. La siguiente cuestión que quiero contar es por qué el mal uso de la sexualidad deja estas heridas tan grandes y tan profundas en las personas. En tercer lugar, ya voy a explicar
cómo surge el proyecto CUMI, nuestra respuesta a todo esto que voy a explicar primero, como iglesia en SPI Mater, qué es, y incluso, si todavía aguantáis el tirón, pues brevemente explicar cuál es el proceso de sanación que hacemos con estas personas, ¿no? Bueno, pues, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué hay tanta gente herida? Vale, pues no es un secreto para ninguno ni una novedad decir los males que ha traído la revolución sexual, ¿no? Algo que ha ido cambiando en muy pocas décadas, de una manera muy profunda, toda la manera de pensar de las personas y las costumbres de la gente, ¿no? ¿Por qué hablamos de revolución sexual ahora en CUMI? ¿O por qué voy a hablar especialmente de revolución sexual y no tanto de la ideología de género? Bueno, pues la revolución sexual es un primer estadio de la ideología de género, una antesala. O sea, si ponemos hablamos de la ventana de Overton, pues dentro lo que es la revolución sexual estaría ya en la fase final, igual que otros temas, y estamos ahora en las fases iniciales de otras cuestiones ya cada vez más alejadas de nuestra naturaleza, como la transexualidad o la pedofilia, ¿no? Que están intentando penetrarnos. Bueno, pero vamos a hablar de revolución sexual por la relación que tiene, primero con lo que vamos a tratar en Proyecto CUMI y con la relación con la anticoncepción y el aborto, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que se ha seguido? Bueno, pues en la revolución sexual se desligaba la sexualidad del amor y del compromiso y de la procreación. Y eso ya ha sido asumido como absolutamente normal y como un dogma del que no podemos disentir. Estamos en la última fase. Hay otras, como ya desligarla de la propia naturaleza y la realidad, que es lo que he contado antes, que están en ellos, ¿no? En este ambiente, cuando ese desligar la sexualidad del amor, del compromiso, de la procreación, de todo lo que ha sido natural, es ya extendido como lo normal, pues obviamente las personas heridas no harán sino multiplicarse exponencialmente, cada vez más jóvenes, cada vez más heridos y cada vez con comportamientos más en contra de la naturaleza y de su propio bien. En este siglo XX o XXI no nos hemos inventado nada, no hay nada que no venga de más atrás, ¿no? Por una parte, pues todas las ideologías que ahora se nos han introducido se larvan muy atrás, ¿no? Hay, bueno, algunos pioneros desde esta revolución sexual, especialmente desde la Revolución Francesa, Margaret Sanger, Freud, Kingsley o Simone de Beauvoir, ¿no? Por mencionar algunos. Y por otra parte, a ver, que no nos hemos inventado nada, ¿no? O sea, podemos hacer un mal uso de la sexualidad desde que existe el pecado original, no lo hemos inventado ahora en el siglo XXI. Y ni siquiera el aborto es un tema nuevo, porque ya desde Tertuliano, en el siglo II la Didache se habla sobre el aborto. Y por supuesto tampoco nos hemos inventado ahora el abuso sexual. Esto ha existido desde la historia de la humanidad. Pero entonces, si todo esto ha existido desde que el hombre es hombre o desde que existe el pecado original, ¿qué es lo que hace distinta la situación actual de el resto de las situaciones de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que hace distinto? Pues lo principal y todo es la inversión de la moralidad, es decir, que lo bueno se hace malo y lo malo bueno. Dice Gabriel Kubi, que la voy a mencionar mucho, tiene un libro maravilloso que se llama La revolución sexual global, la pérdida de la libertad en nombre de la libertad, a la que cito mucho porque creo que hace un análisis muy bueno, y dice que los criterios fundamentales del comportamiento humano que eran considerados válidos desde siempre, ahora se han convertido en algo obsoleto, y lo que era bueno ahora es malo. Es decir, que obviamente las personas siempre han caído en algunos comportamientos sexuales, en un mal uso de la sexualidad, pero sabiendo que estaban haciendo algo malo, pero que se caía por debilidad. Pero claro, eso que antes se sabía malo y se caía por debilidad, ahora se fomenta como algo positivo y liberador, pues si lo que a mí se me presenta como bueno y positivo
yo me doy cuenta que me destruye, cosa que pasa igualmente con el aborto, esto es devastador para la persona, porque aquello que debe de ser bueno y me dicen que es bueno, me destruye. ¿Qué está mal? Yo soy la que estoy mal, ¿no? Esto es absolutamente devastador para la persona. Lo siguiente que es distinto es lo que he llamado globalización del mal, es decir, no es una cuestión individual, hay una agenda global, hay estructuras y organizaciones europeas, internacionales, parlamentos que gobiernan en contra del designio de Dios para el matrimonio y para la familia. Y esto empieza, bueno, pues en la nueva educación sexual, entre comillas, desde la más tierna infancia, la educación pública, se concreta en leyes perversas y se normaliza y se fomentan comportamientos aberrantes en los medios de comunicación. Eso es lo que San Juan Pablo II llama la conjura contra la vida, ¿no? Y esto es de ahora, esto no ha sido siempre, es ahora, igual que la inversión de la moralidad. ¿Qué otra cosa también es novedosa con respecto a otras épocas de la humanidad? Pues la relación con la anticoncepción y el aborto. Revolución sexual, anticoncepción y aborto están íntimamente relacionados y se retroalimentan, ¿no? No puede haber revolución sexual sin anticoncepción y no hay aborto tampoco sin anticoncepción, puesto que es fruto también de esta mentalidad hedonista y anticonceptiva. Fijaros si hasta los malos, entre comillas, o los abortistas se dan cuenta de la relación de todo esto, que hay un famoso cartel, ¿verdad? Estos lemas que llevan hechos, estos mantras que se repiten desde hace muchísimos años, ¿no? Educación sexual para poder optar, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Obviamente las tres cosas son una falacia, puesto que a mayor anticoncepción, mayor aborto, entre otras cosas, ¿no? Y a cuanta mayor educación sexual, entre comillas, mayor anticoncepción y mayor aborto. Pero es para que veamos cómo realmente se dan cuenta que las tres cosas tienen una íntima relación entre ellas y se retroalimentan. Y bueno, con esto que nos han vendido de la educación sexual, pues ocurre como con el aborto, ¿no? Se vende libertad y se compra destrucción. Se venden derechos, qué palabra mágica, ¿verdad? Y se compra esclavitud. Se vende felicidad y se compra ansiedad y depresión. ¿Qué otra cuestión también es novedosa? Que se utiliza la sexualidad para manipular a las personas, ¿no? A través de esta hipersexualización y todas las derivadas, las enésimas derivadas, ¿verdad?, de la ideología de género, pues se buscan individuos aislados, sin familia, sin Dios, sin valores, cegados por las pasiones, esclavos de sus deseos, cada vez más desordenados y pervertidos, ¿no? Ha hablado don Juan Andrés de cómo se entra en una adicción, pues así es, cada vez se necesita experiencias más fuertes, más pervertidas también, ¿no? Dice Gabriel Kubi, se trata de una locura que transformó a la sociedad en una masa de individuos consumidores sexualizados que se pueden manipular para hacer casi cualquier cosa. Es decir, que toda esta educación sexual se utiliza para manipular a las personas. Y no solo para manipularlas, sino para destruirlas. Por lo tanto, no es solo manipulación, sino esclavitud. Os había comentado el libro de Gabriel Kubi que se llama justamente así, Destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Y también esta famosa novela de Aldous Huxley, ¿no?, que se llama Mundo Feliz, que ha resultado ser tan sumamente profética en muchísimos aspectos, también lo es en este. Nos lo dice en su prólogo. A medida que la libertad política y económica disminuye, la libertad sexual tiende en compensación a aumentar. Y el tirano ahora viene a favorecer esta libertad en colaboración con la libertad de soñar despiertos bajo la influencia de narcóticos, del cine, de la radio. La libertad sexual ayudará a reconciliar a sus súbditos con la servidumbre. El pecado esclaviza siempre.
hay algo que repetimos, ¿verdad?, siempre en SPI Mater: no se puede ser feliz en el pecado. El pecado nunca puede hacer feliz a nadie, nunca libera, siempre esclaviza. Y esta supuesta liberación sexual es una trampa mortal que encadena al hombre, lo incapacita para el bien, lo embrutece, lo convierte en un súbdito que solo quiere su ración de pan y circo, que a día de hoy es sexo y ansiolíticos. Os sonará familiar, ¿no? Justamente la semana pasada sacó Juan Manuel de Prada un artículo a este respecto, ¿no?, que se lo llama así, lo llama el soma, el nuevo soma, ¿no? Dice: la liberación de la sexualidad procura una sensación de deseo satisfecho, gratificante. Por supuesto, se trata de una sensación que pronto se disipa, dejando en su hueco una resaca de hastío y depresión. Y para combatir estos efectos secundarios, las tiranías tienen sus remedios químicos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes van al psicólogo? Todos. ¿Cuántos jóvenes consumen ansiolíticos todos los días? Muchos. Pues si es una esclavitud, por lo tanto, ¿no tendremos esa llamada a liberar a los esclavos? Igual que el fundador de los mercedarios, San Pedro Nolasco, ¿no?, hace una congregación para redimir a los cautivos en manos de musulmanes. ¿No tenemos también nosotros una llamada a redimir a los nuevos cautivos, a esas personas esclavas de la revolución sexual? Pero para liberarlos, pues es necesario el buen samaritano, Jesús, el buen samaritano, que ponga agua y aceite en las heridas, es decir, que calme el dolor, pero también que las purifique y les lleve a la posada, que es la Iglesia. En el año 2003, la Conferencia Episcopal Española ya sacó un directorio de pastoral familiar, y en los puntos 11 y 12 nos habla, pues, de lo que ha sido la revolución sexual, que dice, creo que con muchísimo acierto, que más que sexual ha sido antropológica, es decir, que ha cambiado el propio concepto de ser humano y sus amargos frutos. Es decir, los daños terribles que causan en las personas y los tremendos dramas personales que esto trae consigo. Cuando lo leemos, que os lo voy a pasar un poco deprisa para no alargarme muchísimo también, pues todas esas predicciones parece que ya se han quedado cortas, ¿no? Parece que en la última década o 2 décadas las cosas han ido muy deprisa, pero sí que pregonizaba una serie de males, y a mí me ha recordado mucho a los males que preconizaba la Humane Vitae, cuando hace unas predicciones de cuáles serían las consecuencias para la sociedad y para las personas de una sociedad que aceptaba la anticoncepción. Hablaba de infidelidad, de degradación moral, de pérdida de la dignidad de la mujer, de la sexualidad como un arma en mano de las autoridades para la reingeniería social anticristiana. Bueno, yo creo que todas estas profecías de la Humane Vitae se han cumplido, aquellas de las que nos hablaba también el directorio de Pastoral Familiar se han cumplido más que de sobra, pero lo importante es que ya nos señala un camino, que hay víctimas, que hay personas cuya vida queda destruida, y no una ni dos, sino muchas, muchísimas, quizá generaciones enteras. Bueno, esto es lo que nos habla el directorio en el punto 11, ¿no?, que ha alcanzado su éxito en la ruptura que ha producido con el significado de la sexualidad humana, desvinculándola del matrimonio, de la procreación, incluso del amor, para convertirla en un elemento de consumo. Y simplemente señalar también que en el punto 12, que luego nos va a decir otra cosa también muy interesante, nos habla que detrás de todo esto siempre hay dramas personales, multitud de dramas personales que se han producido, multitud de hombres y mujeres fracasados en lo fundamental de su vida, y alarmante aumento de la violencia doméstica, abusos y violencias sexuales de todo tipo. Se ve que en el año 2003 todavía no habíamos asumido lo que ahora llamamos todos violencia de género, mal llamamos violencia de género, ¿no?, asumiendo ya un planteamiento. Bueno, este es el panorama, pero ¿por qué
que la revolución sexual y este cambio en las costumbres y esta degradación de las costumbres hace daño a la gente? ¿Por qué nos hiere tanto? ¿Y por qué esas heridas que deja son tan profundas? Pues es sencillo, porque somos una unidad de cuerpo y alma y espíritu, y mi cuerpo y lo que yo hago con mi cuerpo no es algo que yo tengo, sino que soy yo, es algo que soy. Y cuando mi cuerpo es tratado de una forma no acorde a su dignidad, soy yo como persona completa la que me siento degradado, soy yo como persona concreta la que me siento tratada de una manera no acorde con mi dignidad. Me encuentro cosificado, utilizado como un objeto. Nosotros no podemos distanciarnos de lo que hace el cuerpo, ¿no? No podemos disociarnos. Es verdad que la disociación es un mecanismo de defensa que usan muchos, sobre todo los niños, también los adultos, las personas que han sido víctimas de abusos, separarse del cuerpo, ¿no? Y de hecho cuando lo cuentan como si lo estuvieran viendo desde fuera, ¿no? Pero al final esto es una defensa psicológica, es una quimera. Quiero separarme de mi cuerpo, pero no es así. Y bueno, ¿qué nos ha sucedido? Que en contra de lo que sucede con cualquier otro instinto, con cualquier otro deseo humano, en todo lo que toca a la sexualidad y por ende en todo lo que toca a la reproducción, la consigna es la contraria. Seguir ciegamente mis pasiones y mis deseos hasta donde me lleven. Y obviamente llevan al abismo, ¿no? La forma en que es tratado mi cuerpo me afecta, como ya hemos visto, porque soy una unidad, pero me afecta profundamente porque afecta a mi visión de mí mismo, a mi visión de la realidad y a mis relaciones con los demás, con lo cual la persona queda completamente rota y destruida. ¿Por qué afecta a mi visión de mí mismo? Porque si a mí me tratan como un objeto o me cosifican, asumo que lo soy. Siempre pongo de ejemplo un juego que se hace en coaching para ver cómo asumimos los roles que los demás nos dan, ¿no? Que uno, no sé si lo conocéis, pues van dando, se interrelaciona con los demás con un post-it puesto aquí en la frente, que bueno, resulta un poquito ridículo, pero bueno, es un juego de rol que pone el rol que tú asumes. Entonces, si en tu post-it pone soy el gracioso del grupo, todos los demás me tratan con respecto a eso y yo termino asumiendo ese rol. Pues cuando me tratan como un objeto y me cosifican, asumo que no valgo nada, que soy un objeto. Si mis relaciones con los demás, desde que soy un niño o mi primera adolescencia, siempre están mediatizadas por la sexualidad, me va a ser muy difícil mantener una relación sana y saludable con nadie. Y también mi relación con la propia realidad, porque si lo que me dice el mundo y los demás que es lo normal es algo que yo vivo como radicalmente contrario a mi naturaleza y a mis deseos profundos, pues el desgarro interior que sufro como persona es muy profundo y doloroso. Y además, dos cositas más que voy a explicar también un poco, que es que todas estas heridas sexuales conducen a otros dramas y los cronifican. Y otra cuestión que nos ha adelantado Mari Carmen, que es que la psicología actual y las terapias actuales muchas veces, más que ayudar, entorpecen y desayudan, si es que existe esa palabra. Explico un poco más cómo afecta las heridas sexuales a la persona, cómo afecta mi visión de mí mismo. Porque estas relaciones íntimas despojadas de cualquier humanidad, compromiso o amor enseñan mentiras, ¿no? ¿Cuáles son esas mentiras? Por ejemplo, si yo me humillo, puedo retener a la otra persona conmigo, solo tengo valor si el otro me aprecia. Las relaciones son para satisfacer la necesidad de otro. El sexo es el precio que tengo que pagar por el afecto. No me puedo quedar sin una relación, puesto que es la relación la que me otorga el valor y me da la atención que necesito y voy a aguantar lo necesario, aunque mi dignidad quede degradada. Y también hay otro paso, que es que hay veces
que después de estas relaciones el corazón se endurece y se deteriora de tal manera que paso de ser víctima a victimario y manipulo a los demás, uso el sexo como arma de manipulación. Afecta a mis relaciones y yo creo que aquí las mujeres nos solemos llevar la peor parte. No quiere decir que el varón no se lleve la suya, ¿no? Hay una frase que siempre me ha llamado mucho la atención del Génesis, ¿verdad? Que dice: tendrás ansias de tu marido y él te dominará. Bueno, no es que sea una maldición, pero sí es una profecía. Es decir, que en esa destrucción de la relación entre el varón y la mujer, que se da desde el pecado original, nos afecta a los dos, pero de una manera distinta. ¿Y qué suele pasar o qué nos pasa a las mujeres? Pues que estas heridas sexuales nos hacen apegarnos a relaciones tóxicas y relaciones de maltrato psicológico. Se ofrece sexo como medio de sentirse querido, que se lo deben a sus parejas y van cayendo en una dependencia psicológica enorme. Creo que todas las personas que hemos atendido personas en Raquel y en Ángel, vemos esta terrible dependencia. Dorothy Day, a que le ponemos muchas veces como ejemplo en Proyecto Raquel, que es una mujer que abortó para no ser abandonada por su amante, y no la ponemos de ejemplo por esto, sino porque, bueno, está en proceso de beatificación, ¿no? Ella ha vivido pues toda esta época de la revolución sexual, la ha vivido además desde el comunismo radical, y nos dice: las mujeres se orientan naturalmente hacia las cosas que son necesarias en la vida familiar, el hogar, los hijos, el amor, y en la búsqueda constante del amor obran en contra de sus propios intereses. Esta es la realidad que estamos viendo, ¿no? Ella lo explica, y así explica por qué antes de su conversión actúa de modo autodestructivo, para intentar llenar ese vacío de su corazón que le lleva a este tipo de relaciones, finalmente al aborto y finalmente a un intento de suicidio, que gracias a Dios no consiguió. Y afecta finalmente también a su visión del mundo. ¿Por qué? Porque aunque la ideología de género, la revolución sexual y después la ideología de género, pues intente desligar el sexo del amor, del compromiso y hasta de la propia biología, lo cierto es que nosotros no hemos cambiado. El ser humano no ha cambiado. Nuestros deseos, nuestra naturaleza no cambia ni puede cambiar. Pero buscamos ese amor y esa felicidad en charcos. Cuando una persona tiene heridas sexuales, el mundo se convierte en un lugar hostil donde las personas se utilizan mutuamente. También las heridas sexuales conducen a otros dramas y los cronifica, pues la promiscuidad, la infidelidad y el aborto suelen ir unidos muchas veces. Nuestra experiencia en Proyecto Ángel es que a menudo una persona que tiene un embarazo inesperado o en dificultad se produce dentro de una relación a veces casual, donde el padre y la madre del bebé son prácticamente desconocidos, bien en adulterio, bien en una relación tóxica donde pues la relación es tormentosa, volátil, y casi siempre en una relación donde el compromiso brilla por su ausencia y cada vez con mayor frecuencia está embarazada del tercero y cada hijo es de un padre distinto. ¿Y qué nos ocurre a veces en Proyecto Raquel? Pues que aunque tenga ese proceso de sanación con respecto al aborto, si esa persona sigue viviendo las relaciones en promiscuidad y viene con esas heridas sexuales, pues es una semilla que hemos sembrado, que el Señor ha puesto en su corazón, pero si continúa en esta visión, pues cae en terreno pedregoso y esa semilla se ahoga y no prospera. ¿Y la terapia? Pues a veces la terapia empeora la situación en estas personas que vienen con heridas sexuales. ¿Por qué? Porque en relación a estos temas no se rige por postulados científicos, pero ni siquiera por la propia razón, ni por el sentido común, sino que se sigue una ideología impuesta. Una terapia siempre se basa en una antropología,
Pero claro, si la antropología no es adecuada, sino que es una antropología perversa, pues obviamente los resultados no pueden ser sino desastrosos. No quiero con esto decir que todos los profesionales de la salud pues sean así, ¿no? Ni que no sean necesarios, pero sí que ha habido una tremenda perversión de la psicología con la ideologización. Y lo siguiente, la necesidad de la gracia y la dimensión espiritual del ser humano es obviada. Y la psicología no está separada del cuerpo, pero tampoco está separada de la espiritualidad, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, y de hecho el libro de esta mujer que se llama Dawn Eden, que se llama Mi paz os doy, pues nos ha inspirado en muchas cuestiones para el proyecto Kumi. Ella es una persona que había sido víctima en la infancia de abusos sexuales, después tiene un proceso de conversión y cuenta que cuando iba a un famoso psiquiatra, dice, me llamó la atención la expresión, dice, nuestras sesiones eran como el sacramento de la conversión en reversa, o sea, a la mitad. Esa es la traducción que tiene el libro, un poquito rara, ¿verdad? Yo le contaba lo que hacía, en general, ver y utilizar a otros como objetos y provocar que otros me vieran también a mí como objeto. El psiquiatra expresaba su aprobación y me animaba a continuar. Pues desgraciadamente, muchas terapias de personas que vienen con heridas sexuales, no solamente no hay una sanación o les ayudan a la sanación, sino que justamente les animan a continuar y a ahondar en comportamientos que les destruyen. ¿Y por qué en la psicología moderna y en el pensamiento moderno la castidad ha sido patologizada como si fuera represión? Esto viene una herencia, ¿no?, de Freud, que en algunas cosas podía decir interesantes, pero que desde luego deja mucho que desear en otras, y equipara el autocontrol sexual con la represión. Dice ahora Miguel Ángel Martínez, catedrático de la Universidad de Navarra, ¿cuántos jóvenes sufren ahora por la exposición muy prematura a la pornografía, con una devaluación infrahumana de la mujer como instrumento de liberación rápida de orgasmos? Pues ya vamos con el tercer punto. ¿Cómo surge entonces Proyecto Kumi? Bueno, pues acá hemos hecho un pequeño análisis de la realidad, ¿no?, que nos ha tocado vivir. Y es importante hacerlo porque siempre tenemos que partir de la realidad y de la verdad. No podemos construir nada sin la verdad. Ahora bien, nuestro deber, por supuesto, que es ser testigos de la verdad, pero también y sobre todo llevar la esperanza y la misericordia de Dios. Os había dicho que en este directorio de la familia de los obispos, en el punto 12, decía una cosita más, y la he dejado para luego, para ahora. Dice, la Iglesia es consciente de esta desastrosa situación y por ello tiene la obligación de denunciarla y acudir en ayuda de todos los que la padecen. ¿Qué significa eso o qué son los retos que nos abren? Pues, por un lado, obviamente, es necesario denunciar todas las leyes antivida y contra natura, cada vez más antivida, cada vez más contra natura. No creo que esto sea una novedad, y prevenir de las consecuencias. Bien, pues hay algunos documentos ya de la Conferencia Episcopal en este sentido. Es importante esta denuncia, ¿no?, decirle a la gente la verdad, que muchas veces nunca ha oído. Hay una segunda parte, importantísima también, educar. Educar desde la adolescencia, o más bien desde la infancia, en el verdadero sentido de la sexualidad y del amor. Yo creo que esto también es algo que se está haciendo ya. Hay muchos programas de formación, de educación afectivo-sexual, y por supuesto que tiene mucha importancia. Pero hay otra cosa más. Pienso que nos quedaba pendiente. Hay que acoger y dar una respuesta de fe y esperanza a todas las personas que han sido dañadas y a veces totalmente destruidas por el mal uso de la sexualidad. Y este es el objetivo del Proyecto Kumi. Complementario a otras iniciativas de formación
totalmente necesarias y, como vamos a decir luego, contrarios a otras iniciativas de la Iglesia con respecto al mal uso de la sexualidad, complementarias también a Kumi, ¿no? ¿Es extraño que una asociación provida haga esto? No es algo especialmente extraño. De hecho, en los Estados Unidos, en el caso de las Sisters of Life, que es una congregación religiosa que tiene este carisma de defensa de la vida, se atienden también casos de abusos sexuales. En el caso, por ejemplo, de la metodología de los viñedos de Raquel, de posaborto, que también está en los Estados Unidos, no del proyecto Raquel, sino de los viñedos, de Teresa Burke, tiene también un programa que se llama Del dolor a la gracia para la sanación de abusos sexuales, ¿no? Y nosotros también queríamos dar esta respuesta, una respuesta al abuso sexual desde este acompañamiento espiritual y desde esta visión de la persona, como nos ha dicho también Mari Carmen, ¿no? Pero nuestra experiencia en las personas que atendíamos en Ángel y en Raquel nos hizo ver que no solamente había que atender los abusos, sino otro tipo de heridas de la sexualidad a la que pensábamos que había que dar respuesta. ¿Y por qué? Pues, a ver, dentro de las personas a las que va dirigido Kumi hay algunas que han sufrido abusos, ¿no? En el sentido más amplio. Que esto deja heridas tremendas, nadie lo pone en duda, es obvio y evidente. Pero hay personas que no los han tenido y también están profundamente heridas por la sexualidad. ¿Y esto por qué es? Pues porque para que haya un abuso sexual en el sentido estricto de la palabra tiene que haber una falta de consentimiento. Esa falta de consentimiento se presupone en los menores de edad y en las relaciones entre un adulto y un menor. Pero, por ejemplo, no se considera abuso si el sexo es consentido entre dos menores. Es decir, el abuso sexual abarca una serie de cuestiones siempre en la base del consentimiento. Con nuestra famosa ley del solo sí es sí, se nos dice el consentimiento está en el centro, como si no lo hubiera sido antes, ¿no? Y el consentimiento es importante, pero no lo es todo. Es necesario, pero no suficiente, no lo justifica todo. Una relación puede ser profundamente destructiva y dejar unas terribles heridas siendo consentida, o por lo menos en el sentido legal del consentimiento. Bueno, ¿por qué? Pues porque si dos adultos deciden utilizarse uno a otro simplemente para satisfacer un deseo y se tratan como objetos, no es un abuso, pero es utilizarse uno a otro como un medio, cosificarse. No está bien, ni es acorde a la dignidad de la persona, ni es moral y deja secuelas, aunque haya sido consentido. Pero cuánto peor cuando esto es entre dos menores o entre un menor de edad, pero con edad de consentimiento sexual, y un adulto. Hasta hace muy poco la edad de consentimiento sexual en España estaba entre los 13 años. Con 13 años podía haber consentimiento, ahora se ha pasado a los 16. Entonces, independientemente de ese consentimiento, que obviamente es necesario, pero no es suficiente, hay muchas personas que han vivido relaciones consentidas, poniéndolo entre comillas, y ha quedado profundamente herida. Porque ha empezado a tener relaciones muy pronto, apenas salido de la niñez, porque ha tenido muchas parejas sexuales distintas, o porque, lo más habitual, termina derivando en unas de las relaciones de sumisión muy tóxicas. Cuanto más involucrada esté todo el ser de la persona, y en la sexualidad lo damos todo, las heridas que crea son más profundas. Y cuando una persona es tratada como un objeto, pues deja heridas. Como he dicho antes, este camino de sanación es complementario a otras iniciativas, ¿no? Porque todas las heridas de naturaleza sexual pues tienen gran diversidad
y no se agotan todas las iniciativas que puede tener la Iglesia al respecto para dar una respuesta de fe a todas estas personas, bien víctimas de abuso, de hipersexualización y banalización de la sexualidad, ¿no? Bueno, pues ya nos ha dicho también don Juan Andrés sobre el tema de la pornografía, es algo sobre lo que pienso que hay que actuar, sobre la adicción al sexo, es algo sobre lo que habrá que actuar. Bueno, hay distintas iniciativas, no lo vamos a agotar, pero sí ver este tipo de heridas sexuales, ¿no? Entonces, igual que Proyecto Raquel, surge de ese reto de los obispos de dar un ministerio de sanación y reconciliación después de un aborto, pues Proyecto Kumi surge también de esta necesidad de dar una respuesta de sanación y de reconciliación para las personas que sufren heridas sexuales. Igual que Proyecto Raquel es complementario a otras cuestiones, incluso a nuestros propios proyectos, sobre todo, ¿no? A esta educación en la sacralidad de la vida y en la dignidad de la persona, de Parroquias por la Vida y a la atención al embarazo de Proyecto Ángel, Proyecto Kumi es complementario a que deba haber una denuncia pública de esta perversión de la sexualidad y a estos programas que hemos visto de formación afectivo-sexual. Igual que en Proyecto Raquel, la misericordia de Dios sana la tremenda herida del aborto y restaura a la persona en su plenitud, esta misma mirada de misericordia del Señor restaura también a las personas con heridas sexuales a través de Proyecto Kumi. Pues llegamos ya a definirlo lo que es. Es, por lo tanto, un proyecto de sanación de heridas sexuales a través de un proceso de acompañamiento espiritual. Aclaramos, siempre no es una terapia. Yo creo que esto lo ha explicado muy bien Mari Carmen. Entonces, sí que es cierto que nuestra experiencia de más de 10 años en Proyecto Raquel nos ha dado algunas cuestiones muy aprovechables. Primero, nos aporta los principales ejes de sanación, que ahora veremos cuáles son, y también nos da una forma de trabajar y de implantarlo en las diócesis, que vamos a seguirlo exactamente de la misma manera en Proyecto Kumi. Es decir, lo vamos a organizar siempre a través de una serie de sesiones individuales, que serán 12, y también igualmente a través de una red diocesana, donde habrá consejeros que acompañen a estas personas, sacerdotes y psicólogos. ¿Cómo lo vamos a ir implantando? Pues exactamente igual que hemos hecho con todos los proyectos de Spey Mater, ¿no? Con un curso de capacitación, una profundización con un manual específico que existe para el Proyecto Kumi y el lanzamiento en la diócesis. Hemos dicho que Proyecto Raquel nos daba dos ejes fundamentales o dos ejes principales para la sanación. Estos ejes principales pensamos que son para todo, para la sanación de cualquier drama, entiendo, ¿no? Pero después hay que hacerse cargo también y concretar algunos aspectos en concreto que hay que hacer de una manera específica según ese tipo de herida que se tenga, ¿no? Los ejes principales siempre son la verdad, poner la persona en la verdad. Cristo es la verdad es objetiva y la verdad tiene nombre, es una persona. Y segundo gran eje, el perdón, en todas sus dimensiones. Esto siempre es necesario para cualquier proceso de sanación. Dentro del Proyecto Kumi, además, vamos a hacer un especial hincapié en algunos aspectos específicos de las heridas sexuales. ¿Cuáles son? Son heridas que vienen del cuerpo, con lo cual habrá que aprender a reconciliarse con el propio cuerpo, ¿no? Con el cuerpo y con las emociones. Y eso lo tendremos que trabajar de una manera especial. Las heridas sexuales vienen de haberse sido tratado como un objeto, de haber sido tratado de una manera no concorde a mi propia dignidad. Por lo tanto, habrá que trabajar específicamente, trabajaremos esos aspectos en cuanto a la verdadera autoestima y a la dignidad.
Y hemos visto también que estas heridas sexuales afectaban a mi manera de relacionarme con los demás, ¿no? Siempre con esa mediatización de la sexualidad, con lo cual habrá que reaprender esa manera de relacionarse. Entonces, por supuesto, siguiendo estos ejes, también nos vamos a fijar en estos 3 aspectos de una manera específica, ¿no? ¿De dónde hemos sacado la metodología o dónde hemos ido aprendiendo o dónde nos hemos fundamentado, ¿no? Para la metodología que hemos desarrollado para el proyecto CUMI? Sin agotar pues distintas otras cuestiones que hemos visto, nos hemos basado en la sanación de heridas sexuales en un libro que se llama El umbral de la esperanza. En el tema del perdón nos hemos basado principalmente en el libro de Miguel Ángel Fuentes, que se llama El camino del perdón, que es un sacerdote del Verbo encarnado. Nos hemos formado también en los retiros del dolor a la gracia de Teresa Burke y hemos cogido algunos aspectos que nos han parecido interesantes. Nos ha parecido muy interesante también el libro de No te llamarán abandonada, de sanación espiritual de heridas sexuales, de Luis Alfonso Zamorano. Este otro que hemos dicho antes, Mi paz os doy, de Daunedén. Sobre el tema de la reconciliación, también la reconciliación con la historia personal. Hemos visto pues también alguna parte de ahí metodologías que vienen hacia lograr una segunda virginidad, ¿no? No es que en CUMI vayamos en este sentido de esta segunda virginidad, pero sí que nos ha dado bastantes ideas sobre cómo ayudar a la persona a recuperar pues esa inocencia, ¿no? Esa dignidad, esa autoestima perdida. Hemos ido también a otros, pues hemos tenido otras aportaciones y por supuesto y ante todo en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y por supuesto, y lo más importante, como en cualquier proyecto de Spey Mater, saber que el actor principal siempre es Dios y que nosotros somos instrumentos que acompañamos y facilitamos la acción de la gracia. Y otra cosa muy importante, que sin una apertura a la gracia de la persona y sin un propósito de conversión, nunca hay sanación. Si yo no quiero salir adelante, si yo no estoy dispuesto a abrirme a la gracia, pues el Señor no entra donde uno no quiere que entre, ¿no? Eso no significa que podamos seguir cayendo por debilidad, pero sí que existe una apertura a la gracia. Sin esa apertura a la gracia, las heridas se cronifican. Que solo Él es la verdad y por lo tanto solamente voy a poder ver la verdad sobre mí mismo, sobre mi vida, sobre lo que ha ocurrido desde la verdad. Que para trabajar la autoestima y para devolver mi verdadera autoestima, esto gira alrededor de 2 ejes. Primero, mi dignidad intrínseca y inalienable como persona, como hijo de Dios, como templo del Espíritu Santo. Y habíamos hablado de esa necesidad de amor que intentábamos satisfacer en esos charcos, pues la verdadera manera de sentirse amado de manera absolutamente incondicional, solo Él me la puede dar. Solo Él puede saciar esa sed infinita de sentirme amado. Que solo a través de la experiencia de la misericordia, de sentirme yo primero perdonado, puedo perdonar a otros. Y que solamente con Él y en Él puedo fundamentar mi vida en una base sólida. El proceso de sanación lo vamos a pasar un poco por encima, primero porque llevo hablando mucho rato y porque, bueno, pues simplemente es para haceros una presentación, pero se va a articular en estos 5 pasos, aunque luego habrá más sesiones, de reinterpretación de la historia personal, desaprender las mentiras y sustituirlas por la verdad, reconciliarme con mi cuerpo, con mis emociones, con mi propia personalidad, el perdón y la nueva vida.
paso un poquito, explico súper brevemente cada uno de ellos, porque yo creo que es importante también que reservemos algún tiempo para preguntas. Desahogar y reinterpretar la historia personal significa reconocer lo que he vivido, aceptar las cosas como han pasado, porque este es el primer paso. Dios es verdad, cuando se habla la verdad se quedan expuestas las mentiras. Dios es luz. Cuando brilla la luz, desaparece la oscuridad. La segunda gran fase sería sustituir las mentiras por verdades. Hemos visto que estas heridas sexuales habían afectado a mi manera de verme a mí mismo, de ver a los demás y de ver el mundo. Pues todas esas mentiras que nos ha contado, estas experiencias que hemos tenido, pues vamos a sustituirlas por las verdades, ¿no? Vamos a sustituirla por la verdad que el Señor nos trae y que nos libera. Reconciliarme, como hemos dicho, con mi cuerpo, puesto que todo herida sexual es un ataque a la persona, no solo al cuerpo, y no se daña el cuerpo sin tener impacto en la mente, las emociones, en todo nuestro ser. Reconciliarnos con nuestras emociones, todo aquello que yo he ido bloqueando porque no era políticamente correcto, porque se supone que lo que yo hago está bien, y bloqueo aquello que no me lo dice. Mi yo, ese recuperar la autoestima de que hemos hablado, ¿no? Basando en mi verdadera dignidad, en el amor incondicional. El perdón, que siempre, siempre es el centro mismo de todo proceso de sanación, el proceso de perdón. Aunque este requisito previo para perdonar es ponerse la verdad. Pues con todos los pasos que vamos trabajando, de reconocer que tengo algo que perdonar, tomar la decisión de perdonar, dar sentido a lo ocurrido, etc. Y fundamentar la nueva vida, fundamental también, ¿no? Talitha Kumi, que es el nombre del que viene Proyecto Kumi. Talitha Kumi es la frase del Evangelio, ¿verdad? Donde el Señor resucita a una niña y le dice, niña, levántate, ¿no? Por eso lo hemos llamado Kumi, con este sentido de renacer, de tener una nueva vida, ¿no? La niña estaba muerta y ha revivido. Y el Señor la resucita y hace otra cosa, que es entregársela a sus padres, es decir, a la Iglesia. Y el Señor, a través de esta experiencia de misericordia, nos da una nueva existencia, nos restaura, nos hace nuevas personas. Y por eso esta nueva vida, como hemos dicho, tiene que basarse en esa apertura a la gracia, a la conversión, a esa relación con Dios. Y también supone, obviamente, guardar su palabra. Bueno, con esto creo que os he dado una visión de conjunto de lo que es Proyecto Kumi, que no abarca todo, que tiene un marco de actuación específico, que viene en consonancia con toda la manera, con los otros proyectos de Spey Matter y con nuestra manera de actuar, que nos ha explicado Mari Carmen. Hemos querido hacer una presentación antes de hacer capacitación y empezar a implantarlo en las diócesis, porque pensamos que es un planteamiento un poco diferente a otros. Me queda por aclarar que se decía en la nota de prensa, que nosotros hacemos un acompañamiento espiritual, es decir, cualquier circunstancia que requiera de una denuncia, de un proceso judicial, es algo que ya existe en las diócesis y existen otras instituciones que se dedican a eso. Nosotros no vamos a participar en eso, no serían nuestros casos, y tampoco lo serían como tal los menores de edad por otras muchas circunstancias. Entonces quedaría definido en este sentido pues su ámbito de actuación. Pero bien creo, sobre todo además por la respuesta que hemos empezado a tener antes incluso de presentarlo, no simplemente por la publicidad que se ha hecho en la prensa, que es algo que se necesita, que hay tantísima gente tan herida y que nosotros como Iglesia tenemos que dar esa respuesta de fe, esa respuesta de misericordia y ofrecer pues este camino de sanación. Bien, pasamos
pasaremos al momento de poder realizar preguntas. Me vais a permitir un segundo. En primer lugar, agradecer muchísimo a María José porque ha tenido una semana de horda o galo grande. Sí. Una serie de acontecimientos, la habréis notado, al menos los que la conocemos, y sabemos de su vigor y de lo peleona que es y contundente. En otras ocasiones se nos ha mostrado como muy cansado. Verdaderamente lo está, tiene mucho mérito y gracias a Dios ha podido estar con nosotros, presentar esto como un toque de campana, como un primer aldabonazo, porque en septiembre vendrá la capacitación, como ella ha dicho. ¿Ya hay fechas? ¿Ya hay fecha en septiembre? No, todavía no. Bueno, eso esta semana lo definiremos. Para el curso próximo. Cansada, pero sigo estando peleona, ¿eh? Sigo siendo peleona. Bien. Eso sí, Y otra cosa, eso siempre. también que en las presentaciones el padre Jesús Chavarría, para el que pido un aplauso porque es el conciliario y el avance espiritual. Que acompaña a María José desde los inicios en todos estos menesteres. Detrás sabéis que está don Juan Antonio Res, que también ha sido nombrado. Y para el que también pues pedimos que lo tengáis presente y que recéis por él, que ya es obispo emérito, pero también, si Dios quiere, dará mucha guerra. Y nada más, bueno, que está el autor del cartelón, que es hijo mío, y lo quiero nombrar. Sí. Sí. No, perdón. Y, ahora, Y la autora de la muñeca es hija mía, porque todo hay que decirlo. de su hijo. Ambas imágenes representan la esencialidad de lo que es la destrucción de una persona que ha sido abusada o que tiene conductas desparajustadas. Ese cristal roto y esa muñequita que aparece formada por piezas de puzzles o como si fueran hojas, que está descompuesta, descuajeringada. Como el corazón. Podéis preguntar, Intervenientes. podéis intervenir, lo que queráis. A ver, aquí hay algunos representantes del COF Mater Misericordiae Sí. que tienen también experiencia en todo esto. Creo que es bueno que escucharles a ellos. A ver. Mira, Federico. Bueno, pues nada, muchas gracias María José y a todos los miembros de la mesa. Nada, una alegría el poder acompañaros en la presentación y sí, efectivamente nosotros estamos trabajando en la diócesis porque recibimos ese encargo y la verdad es que vale la pena todo lo que se haga en esta periferia del sufrimiento de las personas y llevarlas a la maternidad de la Iglesia. Entonces la verdad es que las heridas, los corazones rotos, los sufrimientos que están grabados en la corporalidad, pues son una puerta grande para la gracia. Entonces, las personas no se destruyen por las experiencias vividas, sino que es una oportunidad para los que compartimos todo lo que tú has explicado muy bien y también, Michelle, que os queremos tanto, pues es una puerta grande pues, para anunciarles el amor y la misericordia que tú has dicho. Entonces, yo creo realmente desde hace tiempo con el pequeño equipo que yo tengo, pues que realmente es el lugar de evangelización. Y entonces, pues nada, todo nuestro apoyo y pues espero que podamos colaborar todo lo que se pueda. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ya os dejé agotados, ¿no? Sí, no. Ahora muchas Espera un preguntas. momento. Sí. Muchas gracias por toda la explicación y por todo. Yo quería preguntar una cosa porque me surge la duda de que esto es un acompañamiento espiritual, ¿no? De sanación. Pero claro, si ha habido un abuso, existe también un tema jurídico, también de denuncia. Entonces, ¿cómo se va a llevar esto? Si también, claro, es que existe una obligación de denunciar si ha habido un abuso. Y yo quiero saber, ¿esto va a ser externo? ¿Habrá alguien? ¿Habrá una? Nada más, eso es. Muchas gracias. Vale.
A ver, la mayoría de los casos que nosotros hemos ido atendiendo no ha habido esa posibilidad, bien porque el abusador estaba en la tumba fría o en una silla de ruedas o en otro país, que es lo más habitual. Entonces, si hay que intervenir un proceso, nosotros no somos el que lo vamos a llevar. Pero claro, yo creo que en cualquier proceso judicial, o sea, eso es una parte que hay que hacer, que nos parece todo maravilloso, pero es que la persona también necesita otro trabajo interior. Es decir, solamente porque eso se denuncie y que en su caso, si es que se da la circunstancia, que muchas veces no se da por eso, porque ya no está o está en otro país o muchas otras cosas, eso no soluciona su problema. Es decir, vale, que esa persona estará detenida, estará cumpliendo la cárcel, hay justicia, muy bien, pero hay un trabajo interior que tiene de reconstrucción de esa persona. Entonces, nosotros lo que queremos es centrarnos en ese trabajo interior. Que hay otra parte que tiene, bien, pero nosotros no lo vamos a llevar porque no tenemos ni esa capacitación, ni somos abogados, ni es nuestro carisma. ¿Que tendrá que hacerse? Pues por supuesto, por supuestísimo, pero nosotros lo que queremos llevar es ese acompañamiento y esa restauración de la persona. Lo otro no lo vamos a llevar nosotros directamente, en ningún caso, porque pensamos que ni es nuestra competencia, ni tenemos los medios ni los recursos, y ya hay otras instituciones que ayudan en ese sentido y hacen su tarea, ¿no? Entonces, esto sería algo complementario. Aquí. Bueno, aparte que por lo que acabas de explicar también, muchas de estas relaciones son consentidas. Efectivamente, esto sería en el caso de ser abusos, pero en muchísimos casos no son como tal en el sentido legal abusos, sino heridas sexuales. De haber tenido, como hemos dicho, pues eso, múltiples parejas, haber empezado a tener relaciones muy joven, bueno, y estas relaciones de sumisión que vemos cada día. Bueno, primero quería darte las gracias, María José, por tu trabajo y tu vocación, que tantos frutos da. Y luego también un poco decir que realmente esta es la madre de todo, ¿no? Porque el aborto no es la causa de nada, es una consecuencia de una sexualidad mal vivida. Y entonces es como, verdaderamente de aquí es donde sale el resto de los problemas, una vez que la sexualidad se consiga vivir bien, pues muchos problemas no existirán. Entonces yo quería saber si para la implantación de este proyecto es necesario, también va a ser a través de la diócesis, a través del obispado o de la misma manera que el proyecto Raquel, que si tiene que la diócesis que admitir este proyecto o va a ser a nivel de gente que tenga esa sensibilidad y de un voluntariado. Nosotros lo vamos a gestionar como absolutamente todos nuestros proyectos. Siempre lo hacemos con conocimiento de la diócesis. Lo que pasa es que si ya hay proyectos de Spey Mater en la diócesis, no hay que pedir una autorización especial para que entre un nuevo proyecto, puesto que son cosas de la propia asociación de fieles. ¿Pero esto va en el proyecto de Familia y Vida? Claro, totalmente. Pero a nivel de una asociación que es autónoma, jurídicamente autónoma como asociación pública de fieles. O sea, representa a la Iglesia, está constituida canónicamente en la diócesis de Alcalá de Henares y tiene autorización de nuestro arzobispo para actuar en nuestra diócesis. ¿Es así? Así es. Pero la pastoral de Familia y Vida. La pastoral de Familia y Vida, perdona, yo estoy aquí, es una pastoral pluriforme, y lo que importa es que haya vida, ¿sabes? Que haya vida en la pastoral de vida, porque si está muerta, pues ya me dirás. Nosotros somos una asociación y como tal tiene una autonomía, pero lo que no tendría ningún sentido es que como asociación pública de fieles funcionáramos de manera absolutamente autónoma y sin relación con la Delegación de Familia y de Vida de la diócesis en la que estamos. Aunque somos una asociación, pero obviamente tiene que haber esa coordinación. Y está en nuestra vocación como asociación ponernos siempre a disposición de la diócesis
y además coordinarnos con el resto de realidades, como por ejemplo, obviamente, con el COF diocesano, ¿no? Aunque pues manteniendo nuestra independencia como asociación. Vamos, exactamente igual que cualquiera de los otros proyectos. Vale. No, yo lo que tenía la duda es de familia y vida, porque es como una sanación del perdón. O sea, no sé si era con la pastoral de reconciliación del perdón. O sea, por ejemplo, no, es que no, por eso Sí. digo que igual que la voz no está claramente, es la duda que yo tenía. Sí, lo que pasa es que tenemos que superar una mentalidad que tenemos heredada y que no es nada constructiva, de pensar que la pastoral familiar y de la vida es una pastoral sectorial. No es una pastoral sectorial, es la pastoral de la Iglesia. O sea, la Iglesia es el pueblo de la vida y además, de algún modo, lo que es la vocación radical al amor es la que estructura en realidad la vida de la Iglesia, ¿no? Por tanto, digamos que esto de lo que se trata es evidentemente de, y ella ha dicho muy bien, que Dios es el que sana, y por tanto esto surge de la Eucaristía y tiende a la Eucaristía, tiende a la santidad. Y esto no es algo, es de un sector, sino que es capaz de configurar, yo pienso, lo que es la vida de la Iglesia del futuro. O sea, de la Iglesia quedará lo que quede de la familia, no nos equivoquemos. Y, perdona, ya se perdona. Y de algún modo tenemos que entrar en ese binomio de familia e Iglesia. La Iglesia no va a subsistir sin la familia. Y la familia no va a subsistir sin la Iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Y esto es mucho más allá de una pastoral sectorial. No sé si te lo he aclarado o no. Entiendo, pero como la Iglesia se organiza por pastorales, por ejemplo, la pastoral de salud, Sí. yo lo entiendo en ese sentido, Sí, porque sí. como luego hay que ponerle patas, entonces decir, ¿con qué en el obispado concreto, con quién te organizas? A eso me refiero, es una cosa muy concreta. Vale. Tan concreta que, como siempre, exactamente igual que con cualquier otro proyecto de Spey Mater. Nosotros como asociación independiente, pero coordinados siempre con la Delegación de Familia y Vida de cada diócesis. Que ni siquiera hay Delegación de Familia y Vida en todas las diócesis como tal, porque en Madrid somos apostolado seglar. Entonces, bueno, pues como yo creo que como dice él, es que bueno, pues son denominaciones que son una cosa u otra, pero creo que esto es algo que nos afecta a todos. ¿O no estaría afectado pastoral juvenil? Pues obviamente mucho. Y pastoral vocacional y todo. Si me permitís un segundo, Sí. no deja de ser una pastoral, no deja de ser un modo de llevar a las almas a Cristo, porque eso es lo primero. Es decir, para Spey Mater lo primero es anunciar el Evangelio de la vida a través de una metodología, de unos pasos en donde, como dice don Juan Antonio Res muchas veces, se pone a la persona herida delante de Cristo. Cristo, en definitiva, le va a preguntar qué quieres que haga, que es lo que ha dicho antes María José. Sin la petición expresa de querer ser curado, es muy difícil que nadie, ni en las terapias, digamos, normales, ni en esta terapia, cuyo centro y foco fundamental es el espiritual, Cristo pueda hacer nada si tú no quieres ser curado, ¿no? Pero al final lo que aparece es pastorear a un alma necesitada, curarla, llevarla a la casa del Padre. Como el buen samaritano lo cura, deja pagada lo que lleva a la posada, etcétera, lo que nosotros sabemos, ¿no? Buenas, María José. Hola. Una duda, estaba pensando a modo práctico. Una persona que ha pasado, por ejemplo, por el proyecto Raquel, todo el proceso de sanación, sí que podría pasar por este nuevo proyecto. Pasado un tiempo, ¿aún le queda algo para buscar esa causa? Esto ha llegado a darse, que ha pasado todo el proceso, pero queda ahí. Contesta tú primero y luego no se sí. termina de... ¿O no? Vamos a ver, yo he acompañado a personas en el proyecto Raquel que habían sufrido abuso en la infancia, no pocas, por eso he insistido tanto que se hiciera este proyecto. Y es verdad
que todavía no estaba el proyecto CUMI, entonces lo que hacíamos pues era, en mi caso lo que he hecho yo es trabajar un poquito en profundidad lo que es el centro de las heridas, lo he trabajado también, ampliándolo a las personas que habían sido, es decir, a los abusadores, ¿vale? A las personas que habían... Entonces he trabajado eso y la persona ha mejorado algo, pero es verdad que no he trabajado una serie de cosas que son necesario trabajar. Y que claro, ahora con este proyecto ya sí se va a trabajar en profundidad. La persona ha mejorado muchísimo, muchísimo, verdaderamente, pero sí que es verdad que se necesita un proyecto específico para este dolor, esta herida. Ha ido surgiendo a través de, pues eso, ¿no? Se ha visto que era necesario. Sí. Sí, nos ha ido surgiendo. Yo ahora mismo estoy atendiendo a una persona que terminó Raquel hace 4 o 5 años, pero tenía esto que le había quedado ahí. Entonces, yo creo que cada caso es un poco diferente, ¿no? Hay que valorarlo, pero ciertamente que, o sea, nosotros cuando estamos en Proyecto Raquel es un proyecto muy concreto para una herida muy concreta. Es verdad que surgen otras cosas, pero porque si no nos alargaríamos y nos meteríamos en asuntos que a lo mejor no conocemos lo suficiente y no tenemos metodología para abordar. Entonces, cuando hemos hecho Raquel, siempre decimos a las consejeras que ellos se centren en el proceso de Raquel y en el tema del aborto. Que hay otras cuestiones, pues en muchas ocasiones las hemos derivado básicamente a centros de orientación familiar o psicólogos católicos también muy en relación para atender otros asuntos. Y ahora nosotros podemos dar una respuesta un poco más en nuestro estilo de acompañamiento a ese problema. Pero bueno, que sea antes, después de Raquel, no todas las personas de abusos. También ha venido mucha gente en Proyecto Ángel, más que con el tema de abuso, por relaciones tóxicas, por heridas sexuales. Eso hay muchísimo en Proyecto Ángel. O muchas veces ha llamado gente de manera un poco, porque eso nos ha ocurrido, ¿no? Espontánea, como diciendo, a ver, yo es que he ido a 500 psicólogos, pero es que yo no quiero más psicólogos, porque quiero un proceso de sanación. Entonces al principio decíamos, bueno, vale, pero es que nosotros no nos dedicamos a eso, ¿no? Y es verdad que yo creo que esa necesidad se nos ha ido imponiendo a lo largo del tiempo, que hemos tardado varios años, pero ciertamente era como algo que había que abordar, puesto que no podíamos darle respuesta y se multiplicaban las personas que nos requerían en ese sentido. Muchas gracias, muy interesante la presentación. El tema es crucial, obviamente. Yo estaba encantada escuchándoos, pero al final has dicho una cosa que me ha dejado chafada. ¿El qué? A ver. Que es que no es para menores. No. Ya, pero y entonces con tantos menores que tenemos en los colegios, que sabemos que tienen heridas profundísimas, ¿por qué no? A ver, básicamente es por un tema de que, que nos metemos en asuntos que tienen repercusiones legales. Sí, pero... Y en este momento no estamos capacitados para dar respuesta a eso, a todas las repercusiones legales que puede tener en el caso de que sea un menor. Entonces, es verdad que hay menores, pero muchas veces son cosas mucho más complejas. Yo, he estado en conversación con otras realidades eclesiales, una de ellas ahí en Castellón, ¿verdad? Que por ahí alguien de Castellón, y otra en Alcalá de Henares, que se quiere intentar dar una respuesta sobre todo a los adolescentes que están viviendo pues, esta realidad tan distópica que nos ha tocado. Pero pienso que el enfoque en los adolescentes, salvo que efectivamente hayan sufrido un abuso, con lo cual sí que hay muchas repercusiones legales, es ofrecerles algo distinto a lo que les ofrece y darle una nueva visión. Entonces, yo creo que sería complementario, pero a día de hoy no estamos preparados para hacerlo a menores, básicamente por las repercusiones legales que tendría y para las que pues no estamos preparados. Todo llega. Sí, enhorabuena por todo este servicio y este proyecto que se va a comenzar. Quería comentar, se ha trabajado en el proyecto Ángel y el proyecto Raquel con mujeres. No solo. No solo. Claro. Porque también aquí, yo veía muchos ejemplos que ponías, sobre todo mujeres. Hay una diferencia,
quiero decir, en la forma de abordar y acompañar a la unidad de la mujer, si eso lo tenéis en cuenta también. A ver, es verdad que mayoritariamente son mujeres, tanto en Proyecto Ángel obviamente los varones no se quedan embarazados, pero en Proyecto Raquel hay una diferencia, que hay muchas más mujeres que varones. A ver, tal y como está planteado el proceso es para uno y para el otro. Es verdad que tenemos pensado que sean varones que atiendan a varones y mujeres que atiendan a mujeres. Pero es una cuestión más antropológica, es decir, es cierto que nos afectan de manera diferente, pero al final los temas que tocamos, que es sobre el propio cuerpo, sobre la autoestima, sobre la dignidad, sobre el perdón, sobre saber las mentiras y las realidades, eso creo que no hay una gran diferencia entre el varón y la mujer en cuanto al proceso que seguimos. Aunque sí pensamos que debe hacerse las mujeres a mujeres y los varones a los varones. Eso es básicamente lo que hacemos en Raquel. ¿Cómo se hace en Raquel? Como se hace en Raquel, porque es más fácil en ese sentido. Y si ya tiene sentido en Raquel, más sentido creo que tiene en este tipo de heridas. ¿Allá? No, yo lo que ha preguntado, que habéis dicho que era por cuestiones legales, que para los pequeños que no, pero yo sí que veo un vacío muy grande, porque también soy maestra. Los padres tienen una conciencia muy laxa y están dejando a los niños porque dicen que es lo que hay en el mundo ahora, que se tienen que enterar de todo, y que ellos mismos se plantean, vale, me decían, no sé si es que yo estoy muy laxo o qué, pero yo... Entonces yo creo que los padres van muy despistados y que hay un vacío porque hay una... como que... no sé, como que es una prevención que no existe, que nosotros estamos, digamos, o sea, que está muy bien lo que estáis haciendo en el SPEIMATER de curar heridas y todo, pero que también falta como una prevención, algo que yo no sé cómo podría ser, porque los padres tampoco están por la labor de ir a reuniones y eso, no sé, a lo mejor publicaciones o no sé cómo, pero veo ahí un vacío que no sé cómo... A ver, yo creo que, como hemos dicho, es una iniciativa que tiene que ser complementaria a otras cuestiones. Evidentemente es complementaria a que se dé una formación afectivo-sexual, ciertamente, y a determinadas, porque claro, o sea, vivimos en un ambiente de hipersexualidad tan brutal y hay una serie de temas también en el aire ahora mismo de los jóvenes de la transexualidad y todo eso. Quiere decir que el campo es muy amplio y puede dar lugar a un montón de iniciativas. Creo que nosotros lo que queremos es, dentro de nuestro carisma como asociación y de lo que demos, pues dar una respuesta concreta a determinadas cuestiones, pero que por supuesto no agotamos todo lo que la Iglesia puede y debe hacer. Claro. Y una cosa, María José. Bueno, te hago una pregunta. Vale, esto tiene trampa. El proyecto CUMI también es para personas que han sido abusadoras. De momento no. De momento no. Vale. De momento no. Por todas las complicaciones legales. No solo. Vale. ¿No funciona? Esta es mi hija cuarta. Muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada, enhorabuena y muchas gracias por la iniciativa. En el caso de matrimonios, que donde ella suele ser más criticada, ¿no? Que ya está dañada por o bien un abuso o bien una juventud. Claro, esto produce muchos problemas entre marido y mujer. ¿Se acompaña de alguna manera también a los dos? ¿Solo a ella? ¿Se ve luego del trabajo con ella, que es un poco a lo mejor la más necesitada, ¿no? De poder ayudarles a los dos a reconciliar todo eso entre ellos dos? Nosotros trabajamos de manera individual, es decir, con la persona que está herida. Nada más. Si los dos están heridos por otra serie de cuestiones, individualmente con cada uno, pero no como matrimonio. Yo creo que en el tema de los matrimonios y de ese acompañamiento, los COF son los que hacen esa labor y tienen esa experiencia. Entonces, nosotros solamente hacemos acompañamientos individuales. Por ejemplo, en el proyecto Raquel, cuando viene un matrimonio,
se hace el proceso individualmente para ella y para él, y solamente al final, que es la despedida del bebé y todo eso, que es una cuestión ya más como familia, están juntos, pero el proceso es separado, entre otras cosas porque lo viven de una manera diferente el varón que la mujer, y siguen un ritmo diferente. Entonces siempre individualmente, ya en las cosas familiares lo dejamos a los centros de orientación familiar. Bueno, yo también quería dar las gracias a toda la mesa, porque lo que se ha suscitado y el mensaje es muy importante, ¿no? Y también un poco ampliar la parte de los menores, porque es verdad que en los colegios estamos entrando a través de mi testimonio, no de abuso, pero sí aborto, con lo cual de alguna manera ya vamos haciendo un camino más importante. Yo además a través de los cuerpos diocesanos y institutos incluso públicos, con lo cual ahí se habla de la sexualidad desorganizada, desordenada, ¿no? Y ellos hacen preguntas en base a eso, nos las hacen, con lo cual ya es un camino, que no es entrar directamente en la realidad de cada uno individualmente, pero sí colectiva, que también hace su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues todo se irá dando a medida que Dios lo vaya suscitando, obviamente. Es un poco para ampliar. Y gracias. A ver. Yo me permito decir una cosa, que me acuerdo mucho de lo que, cuando todavía creo que no era ni obispo, el que luego fue Benedicto XVI, conocéis todos el tema, habló de esa iglesia del siglo XXI, de minorías creativas, una iglesia pequeña, humilde, pobre, perseguida, en la que el Espíritu Santo va a suscitar pequeñas minorías, pequeñas iniciativas que, como decía María José, pues el océano es inmenso, no lo pueden abarcar todo. Pero también me habéis oído decir antes que Dios dirá, porque ¿cómo se aprende a caminar? Caminando. A lo mejor este procedimiento, pues con el tiempo se puede atender a matrimonios que haya sido atendido ella y haya sido atendido él. No lo sé. En cuanto a los niños, pues con la jurisprudencia hemos topado. Muy delicado, delicadísimo, pero Dios abrirá caminos en medio del desierto y abrirá las aguas donde Él quiera y como Él quiera. Lo demás a nosotros lo que nos toca es hacer lo que se nos propone, si podemos, con la ayuda de Dios, y rezar mucho. Rezar. Yo lo digo uno que reza poco, pero tengo ahora una esposa que no me merezco, que reza por toda la familia. Por mí, pues yo rezo poco. Pero la oración es fundamental. Yo creo que podríamos cerrar con una oración del Padre. Por supuesto. Muy bien. Y otra pregunta. ¿Qué hay que hacer para apuntarse? ¿Eres de aquí de Valencia? Sí. Pues para la capacitación. Se anunciará. Aquí tienes aquí a todos los señores. Este señor es el representante. Se anunciará debidamente. Sí, lo vamos a anunciar, pero vamos, justo después del verano, no nos vamos a ir muy allá. Lucía es otra influencer, ¿eh? Hace unos vídeos estupendos, ¿eh? Sí, eso está bien, eso está bien. El vídeo de padres. Que Sí. Lo ha hecho tenemos ella. colgado en la web nuestra, ¿eh? Pues echarle el lazo, que no se nos escape. Nos ponemos en pie y hacemos una oración. Bueno, yo también quería agradecer muchísimo a todos los que habéis organizado, hecho posible este acto, a todos los que habéis venido, sabemos la dificultad que existir actos de ese tipo. Invitar al señor arzobispo porque el próximo lunes aquí mismo tendremos un acto, digamos, celebrativo, porque todo esto ha inspirado a la Virgen, no lo olvidéis, y el próximo lunes celebramos la Virgen de Fátima, patrona del Instituto Juan Pablo II. Entonces tendremos a las 6:30 la Eucaristía presidida por el señor arzobispo, don Enrique Veravento, aquí en la capilla, y a continuación una conferencia de Monseñor Wilfredo Marengo, que es vicepresidente de la sección central del Instituto Juan Pablo II en Roma. Entonces, en fin, todos súper invitados y gracias por rezar por nosotros y con nosotros. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias.